Continuamos en Noticias Globo, Visión en Economía. Conversamos a esta hora con Osvaldo Felizola, coordinador del Centro de Energía y Ambiente del IESA. Le dejaba una consulta antes de irnos a la pausa. Básicamente, ¿qué podríamos estar incorporando en esta ley o qué nos hace falta para volvernos competitivos como países como Noruega o Arabia Saudita, que son grandes productores de petróleo y muchos de sus ingresos provienen de allí, aprovechando además nuestro espacio territorial y geopolítico? El caso específico venezolano, recordemos que el crudo venezolano es muy distinto, por ejemplo, el crudo de Noruega y el crudo de Arabia Saudita, que son crudos ligeros. Nuestros crudos son crudos pesados, ácidos, por eso yo siempre el cuento de que son como ricos en gluten, al ser tan complicados de procesar que no pueden ser procesados en todos los sitios, tienden a venderse a descuento. No podemos venderlo tanto y de paso se requieren grandes inversiones de capital. Por ejemplo, comparado, $1 millón es más rentable producir crudo en Arabia Saudita que lo que es aquí en Venezuela. Claro, pero los fletes son mucho más caros. Depende de dónde vas. Si vas a Estados Unidos, por supuesto que son más caros, pero si vas, por ejemplo, para China, realmente es más barato Arabia Saudita o Irán, que es uno de los que está aprovechando ese mercado. Entendamos que la realidad venezolana, PDVSA no cuenta con los ingresos para hacer estas inversiones de capital, y más aún si vemos el enfoque que tiene como Estado Venezuela, que está buscando más un estado de bienestar para todos nosotros los venezolanos, que su enfoque no es tanto de recuperación de capitales, como es el caso de Arabia Saudita, de potenciar al máximo los tesoros de la corona, en nuestro caso es mejorar la situación del venezolano, choca con ese enfoque que se necesita en la industria petrolera. Si necesitamos grandes inversiones de capital, no podemos darlo hacia gasto social. Recordemos que donde haya petróleo, tienen que estar las inversiones. Ustedes no pueden poner un yacimiento a cualquier sitio. Es cierto que tenemos una competencia fuerte con países como, por ejemplo, Brasil, Argentina e inclusive la misma Guyana, que están en un proceso de expansión. Pero también viene el hecho que es una cosa interesante para el sector petrolero internacional, que es que es más fácil reparar un baño que hacer un baño nuevo. Las instalaciones petroleras venezolanas están disponibles, recordemos, tenemos una capacidad instalada de producción de 3,5 millones de barriles. Y solo estamos produciendo aproximadamente 900,000 según fuentes secundarias de la OPEP. Nuestros pozos son muy conocidos, tenemos más de 100 años, casi 120 años produciendo crudo, son bien conocidos, son bastante técnicos en esta parte. Lo que pasa es que, bueno, aumentar producción en un pozo tiene sus temas técnicos sofisticados, nuevas tecnologías que están llegando, hay que ver cómo se acoplan con la tecnología actual venezolana. Y habría que ver si la incorporación de esa nueva tecnología que se puede dar con esta inversión puede aumentar esos niveles y dinamizar mucho más el nivel de producción y las capacidades de producción. Total. Ahora, hay un tema de personal. La ley también hace énfasis en algunas de estas cosas. Me gustaría saber si hay algo que reformar en materia de lo que es el contrato de los trabajadores petroleros y de la actividad laboral. El problema del trabajador petrolero venezolano es que la ley lo puede proteger, realmente no hay mayores modificaciones en la ley, sigue siendo una ley bastante paternalista en ese sentido. Sí. El trabajador no ha perdido ni perderá, por tanto, su papel protagónico en el desarrollo de la industria petrolera venezolana. La única diferencia que hay que tomar en cuenta, y todos los trabajadores petroleros pueden hacer énfasis en eso, es que lamentablemente los salarios y sueldos actuales son prácticamente inviables para un trabajador pueda hacer vida en la industria petrolera. ¿No hay cambios de pesa mixta a los CPP cuando hablamos de la actividad laboral? Como tal, no, porque sigue siendo con trabajadores venezolanos, siguiendo cumpliendo con las leyes laborales normales, regulares de Venezuela, es decir, que realmente para el trabajador puede sentirse completamente seguro de que la ley no lo va a desmejorar en ningún sentido. Se espera que con esta ley podamos traer y retener otra vez ese capital humano que forma parte de la industria y ese conocimiento que tenemos en los últimos 120 años. 120 años de desarrollo petrolero. Ahora, en condiciones como las que estamos viendo hoy día en la industria petrolera y en lo que estamos viendo de esta reforma que es puntual, ¿ustedes consideran que después de esta reforma puntual, que es básicamente para activar y darle cierto nivel de confianza a estas empresas que vuelvan al país, hay un tema fiscal importante? Usted señalaba el tema de las regalías, pero además hay un tema fiscal fundamental que debería revisarse. Además está el carácter, constitucional o no, lo dirá el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, hay otros elementos que considerar en medio de esto: la seguridad de las instalaciones petroleras, más allá del tema de la mano de obra o no, el proceso como tal de reinserción de estas empresas y las condiciones para que efectivamente se vuelvan interesantes. Cuando vemos el mercado petrolero mundial, ¿es un buen momento para reactivar e invertir en una industria como la venezolana? Muy buena pregunta. Actualmente el precio del barril de petróleo está alrededor de los $59 por barril. Para darles una idea, el costo de producción de un barril de petróleo en Permian Basin por fracking está alrededor de los 55.
Si estamos hablando que las empresas norteamericanas apenas, a duras penas, están ganando dinero con este contexto. Entendiendo que la industria petrolera fue, es y será el motor de la economía venezolana, por lo menos en los próximos 20, 30 años, esta es una oportunidad de oro, porque el tema del calentamiento global viene encima. Los países emergentes, que son importantes, que son los principales consumidores de crudo ahorita, no son famosos por ser países ricos, como eran, por ejemplo, en el siglo XX, que los mayores consumidores de Europa, Estados Unidos. Ahora actualmente están empezando a crecer, son países africanos, Latinoamérica, que no pagan un crudo a un alto precio. Entonces estamos en una ventana de oportunidad que no podemos desaprovecharla. Podemos, que nuestro crudo vuelva a tomar otra vez esa participación dentro del sector y desplazar esos crudos costosos. Sería el y que nuestra industria se vuelva a tecnificar. Se vuelva a tecnificar, que podamos explorar mercados, por ejemplo, como todo el sudeste asiático, poder, explotar la habilidad que tiene el venezolano mismo de adaptar, porque no mucha gente lo sabe, pero por ejemplo, la tecnología de fracking, que está muy de moda ahorita en todo ese tema, uno de los primeros sitios donde fue explorada fue aquí en Venezuela, en el lago Maracaibo. Es decir, esa tecnología no era ajena a Venezuela, no era viable en Venezuela porque teníamos tanto crudo que no hacía falta. No. Ahora, para finalizar, me gustaría consultarle respecto a lo que muchos se van a preguntar, el ingreso de este dinero. Hay una disputa allí de quién lo va efectivamente a manejar, cómo se va a utilizar, para dónde va a ir, quién va a definir si le vendemos al sudeste asiático, si lo vendemos a otro lugar, a dónde va ese dinero. Hay unas cuentas, se habla de unas cuentas en Doha, se habla de unas cuentas en todos lados. ¿Quién va a administrar esos recursos? ¿Hay algo establecido en la ley? En la ley básicamente no contempla eso porque se maneja siempre desde los fondos nacionales y que pasa por el Banco Central de Venezuela. El problema que aquí viene es un tema político. Realmente el que está tomando la decisión de qué se va a hacer con esos fondos es la Casa Blanca. Porque dígase que el dinero que, por ejemplo, pueda hacer la compra, la venta, recordemos que uno de los acuerdos que se alcanzaron con la Casa Blanca es que toda la producción petrolera quedaría para la venta en Estados Unidos. Que dígase, y es importante recalcarlo, que es el mercado ideal para el crudo venezolano. De estos 100 años que le comenté, la historia petrolera, Estados Unidos lo compraba. Es decir, las refinerías y todo el sistema de petrolero norteamericano está diseñado para recibir el crudo venezolano. La prioridad número uno es aumentar la producción petrolera. Lo que se van a hacer es recibir equipos para ese tema, por ejemplo, taladros, bombas, tuberías, válvulas, cosas en ese orden, así como mejorar el sistema eléctrico que depende del sistema petrolero, de transformadores eléctricos, cables y todo este tema de la energía que se hace falta. Entonces, esos son como los dos principales. Para nosotros los venezolanos, realmente los ingresos serían más por vía indirecta, una vez que se empiece a reactivar la industria petrolera, ese dinero que se vaya generando dentro del desarrollo de estas instalaciones son las que estaríamos recibiendo como en primera medida. Cuando hablamos efectivamente de servicios. El de servicios básicamente. Básicamente, pero por lo menos los primeros meses, cuidado si todo el año 2026, esperemos que no. Y a medida que empiecen esto, si ya se podrá llegar a un acuerdo con la Casa Blanca, bueno, empezar a pasar un poquito de fondos para estabilizar, dígase, el gasto social, el tema del dólar que estamos, ¿cómo se llama? Las inyecciones que se hacen a través de las mesas de dinero, eso también se puede llegar a acuerdos con la Casa Blanca porque tampoco tiene sentido, ¿cómo se llama?, que el bolívar vaya perdiendo un poder adquisitivo como lo hemos vivido en las últimas semanas. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Osvaldo Felizola, coordinador del Centro de Energía y Ambiente del IESA, con nosotros la tarde de hoy. Llegamos al final. Recuerde, la información la amplían a través de GB-Economía. Feliz tarde para todos. Continúen en la programación de Globovisión.